estos últimos 5 minutos porque teníamos problemas de conexión, exministro. Gracias por estar con nosotros, no para hablar de Gaza ni de Israel, sino de Colombia, frente a la situación de las Fuerzas Armadas después de esos atentados terroristas que estuvimos registrando la semana pasada. Según su visión, ¿las fuerzas militares están diezmadas, están desfinanciadas o todo lo contrario? Porque anoche veíamos al ministro de Defensa en una entrevista diciendo, mire, nosotros hemos invertido 60 billones de pesos, hemos tenido un incremento en el presupuesto importante, hace falta plata, es cierto, pero le hemos trabajado mucho el tema de la defensa en Colombia. ¿Cuál es su perspectiva? Colombia hoy sufre una grave amenaza a su soberanía y a su tranquilidad por la esfuerzo y que ha logrado debilitar a las fuerzas militares. Tenemos unos soldados y policías debilitados en sus capacidades técnicas operativas, pero también en su moral. Y esto particularmente se debe a que los ceses al fuego planeados por la paz total le permitieron a la guerrilla tomar control después de cada cese al fuego de casi 600 municipios, de acuerdo con lo que reporta la Defensoría del Pueblo, porque se hicieron sin ninguna planeación y sin dar direccionamientos adecuados a la fuerza pública y amarrarla para desarrollar sus capacidades. En segundo término, porque las decisiones del gobierno han afectado las capacidades de la fuerza pública. El primer año se redujo el presupuesto en 800.000 millones, han salido de las fuerzas militares alrededor de 22.000 hombres, 83 generales, que son los que tienen mando y control, se retiraron o los retiraron de las fuerzas, y eso quita la capacidad de mando y control, y por supuesto tenemos una inteligencia debilitada que se evidenció en los ataques del helicóptero el fin de semana anterior y por supuesto de los atentados terroristas en Cali. Decía el ministro de Defensa que desde marzo no hay ningún cese el fuego pactado en este momento. Con estos meses que no ha habido este cese al fuego, ¿se puede recuperar algo? ¿Usted cómo lo ve? Porque en este momento no hay ningún cese al fuego y además decía el ministro, y por eso se lo quería decir, el presupuesto se ha fortalecido entre 2022 y 2025 y ha crecido en 5.5%. Es que lo que pasa es que ahí hay una falacia. Los ceses al fuego, por supuesto, no han crecido, no se han aumentado porque han sido un fracaso, pero eso no es una ingeniería del gobierno. Lo que está detrás es una estrategia para permitir que la guerrilla tomara control de sus municipios. Abrían el cese al fuego, a los 3 meses le daban orden a las fuerzas militares de que no operaran, no actuaran en esas zonas, la guerrilla tomó el control, hoy tenemos 600 municipios, por supuesto no ha sido capaz las fuerzas militares de retomar esos sitios porque la guerrilla tiene el control, lo maneja a través de franquicias criminales y la fuerza pública está disminuida, con menos hombres, menos inversión y menos capacidades. ¿Cómo es posible? Tú te puedes imaginar cómo es posible que 13 hombres sufrieron de la policía, sufrir un atentado y lo único que hace una fuerza pública es cuando sus hombres están bajo atentado rescatarlos rápidamente? ¿Cómo es posible que no tengan capacidades para darlos rescatados las siguientes 24 horas? Eso muestra que no hay capacidades de reaccionar rápido en helicoportadas aéreas o terrestres, siquiera para salvar a los hombres que están bajo amenaza. ¿Qué tendría que hacer el gobierno colombiano, el Estado colombiano en este momento? Usted que fue ministro, que tiene la experiencia, ¿usted qué haría en este momento? La primera decisión es una voluntad política de realmente fortalecer a las fuerzas militares, reincorporar hombres, porque han salido 22.000 y hoy la fuerza pública está disminuida en hombres. Tiene que hacer una incorporación masiva de hombres y de aquellos que salieron y tenían conocimiento e información. Lo segundo, reactivar la inteligencia. Uno no puede combatir con estas organizaciones sin inteligencia. La inteligencia del ejército fue disminuida, la de la policía fue disminuida, la inteligencia técnica, la cooperación internacional, en el caso de Israel para temas de inteligencia con tecnología, fue eliminada y esto nos tiene en esta situación. Y lo tercero, darle moral y apoyar a los hombres que están en un campo de batalla, no los puede abandonar. Sí, exministro, hablemos del atentado en la ciudad de Cali, de ese carro bomba. Usted señala pues que ahí no habría un dron. ¿Cómo es eso? No, realmente lo del dron es en Amalfi, en Antioquia. Perdón, sí, el atentado, perdón, tiene toda la razón, discúlpeme, tiene toda la razón. En este caso, la información inicial que había sido un atentado con un dron, pero la última información es que aparentemente ya tenían claros este grupo de las disidencias de las FARC dónde aterrizaba el helicóptero. Lo que pusieron fue una carga explosiva, lo cual evidencia 3 problemas. Primer problema, no se están cumpliendo los procedimientos de evaluación de entrada y salida de naves helicoportadas. Segundo problema, que no hay inteligencia que pueda prevenir o reaccionar. Y tercero, el tercer problema es que como
cómo es posible que no tuvieron la capacidad de ir a rescatar a los hombres heridos, que finalmente algunos de ellos murieron porque no pudieron ser sacados de allí. Eso no se le puede hacer a un soldado o a un policía. Pues, exministro, gracias por estos minutos. Lo volveremos a invitar para tener un poquito más de tiempo, pero gracias por esta visión. Feliz día para usted. A ustedes un saludo muy especial. Ya vienen las noticias del mediodía. ¿Qué información se tiene sobre la última víctima de 35 años que falleció en el atentado terrorista en la ciudad de Cali el pasado jueves? Esto fue lo que respondió Alejandro Eder en Mañanas Blue. Pues esto es un momento de mucha tristeza y mucho luto para Cali. No puede ser que nosotros hoy tengamos una 7ª víctima de este ataque, pero si sumamos las víctimas del ataque del 10 de junio, ya son 9 las víctimas a manos de esta estructura terrorista autodenominada Jaime Martínez, ya con los 76 heridos que dejó este ataque, ya 75 que dejó este ataque, más los más de 50 que dejaron los ataques pasados, estamos hablando de 120, 130 caleños heridos, y esto es un tema que para nosotros nos genera mucho dolor, pero nos genera también mucho. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y les contamos a esta hora que las autoridades anunciaron un despliegue especial de tropas del ejército en el cañón de Garrapatas. Ante la alerta temprana emitida por la Defensoría sobre el riesgo inminente, las comunidades de 3 municipios del Valle por el accionar de grupos armados ilegales. Lina Vera. Siguiendo la recomendación de la Defensoría del Pueblo, las autoridades en el Valle del Cauca iniciaron una intervención de la fuerza pública en el centro del departamento, específicamente en el cañón de Garrapatas. Esta zona actualmente está siendo disputada por 3 grupos armados ilegales, el Clan del Golfo, el ELN y la disidencia Jaime Martínez, que en otras zonas del Valle del Cauca, como en Buenaventura, ya han puesto en riesgo la integridad de la población civil, obligando a esas comunidades a permanecer confinadas o desplazarse hacia sectores más oscuros. Las tropas especiales de la 3ª Brigada del Ejército ya están desplegadas por tierra y se cuenta con el apoyo de la Fuerza Aérea para combatir a estas estructuras criminales desde el aire. La gobernadora encargada del Valle, María Cristina Lesmes. Llegó la alerta de la Defensoría, que además involucra a comunidades indígenas. Estamos trabajando en ello. Mientras tanto, las autoridades le piden a la comunidad denunciar cualquier violación a los derechos humanos o actividades sospechosas en esta zona del departamento que podría desencadenar hechos terroristas o ataques en contra de la fuerza pública. 12 del día, 3 minutos. Gracias, Lina. Y seguimos muy atentos de la declaración como testigo del subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Sneider Pinilla, por el proceso que se le sigue contra los congresistas Julio Elías Chagui y Marta Peralta en desarrollo de este escándalo de corrupción. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. A esta hora avanza en la Corte Suprema de Justicia la citación del exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, en el despacho de la magistrada Cristina Lombana en el proceso que sigue contra los congresistas Julio Elías Chagui y Marta Peralta por el escándalo de corrupción al interior de esa entidad. Hace pocos minutos, fuertemente custodiado por dragoneantes del IMPEC, llegó Sneider Pinilla con chaleco y casco, quien llegó a la Corte y no entregó muchas declaraciones, pero sí respondió a la pregunta sobre si va a prender el ventilador en este caso. Perdón. Sneider, qué pena. ¿Va a prender el ventilador? Perdón. Sí. Buenos días. ¿Tiene prueba? 2. Y es que según la Fiscalía, Marta Peralta junto con los exdirectivos Olmedo López y Sneider Pinilla se habrían interesado presuntamente en un contrato por 2.170 millones de pesos para contratar maquinaria para la recuperación de Río Hacha en La Guajira. El contrato se firmó el 25 de octubre de 2023. Y hasta ahora en Bogotá se registra el volcamiento de un tractocamión sobre la avenida La Esperanza con carrera 70 en sentido oriente.